española del siglo XX. En 1925 abandona sus estudios por orden paterno para dedicarse al pastoreo y más tarde cursa los estudios de Derecho y Literatura. Sus visitas a la biblioteca empiezan a ser muy frecuentes y crea un grupo improvisado de jóvenes en Orihuela. El 25 de marzo, con tan solo 20 años, gana su primer y único premio de literatura gracias a la obra Canto en Valencia, donde habla sobre los paisajes valencianos y la gente. En su segundo viaje a Madrid conoce a Pablo Neruda y a Vicente Alexander, con los que hace amistad, y es ahí cuando empieza a tener un estilo surrealista. Cuando finaliza la guerra, lo encierran en la cárcel y muere allí con 31 años. Entre sus obras podemos destacar El rayo que no cesa, lleno de prodigiosas imágenes, y Cancionero y romancero de palabras doloridas y gran fuerza poética. A continuación cito el poema No puedo olvidar, de Miguel Hernández. No puedo olvidar que no tengo alas, que no tengo mar, vereda ni nada con que irte a besar. En la localidad murciana de Alchero, cuyos padres eran, su madre era modista y su padre era trabajador autónomo en un kiosco. Comenzó interesándose por la literatura, leyendo a Becker, Espronceda y Emile Zola entre los libros que vendía su padre en el kiosco. A sus 13 años se marchó de la localidad para trabajar como relator en una mansión, pero regresó al poco tiempo. Con 18 años se alistó en el ejército y fue voluntario para asistir a Filipinas, donde escribió sus primeros versos. En 1890 regresa a Alchero, pero su negocio fracasa y tiene que mudarse a Cartagena, donde contrae matrimonio con Josefa Sánchez y comienza a trabajar en el arsenal. Por esa misma época comienza a publicar colaboraciones literarias en los periódicos El Mediterráneo y El Diario de Cartagena. En 1895 publica El Rento y El Naufragio. Por esa misma época empieza a publicar su obra más importante, que es Aires murcianos. Fue entonces cuando su vida literaria se volvió muy intensa, llena de representaciones teatrales y de publicaciones. Más tarde escribió una segunda edición de Aires murcianos. Posteriormente emigró a Argentina y fue allí donde falleció su esposa y escribió Compañera, una obra cargada de sentimientos de tristeza y amorosos. Al final escribió otra edición, la tercera edición de Aires murcianos, y finalmente se retiró de su empleo porque estaba enfermo y se dedicó a recorrer Sudamérica. En esta excursión publicó la última y cuarta edición de Aires murcianos. Fallece el 17 de agosto de 1937 en Santa Fe. Unos versos de Aires murcianos, su mejor obra, que se llama La enramada. No tiene jamás perdón María Dolores, y alguna vez le pedirá a Dios cuenta, al pobre de Juanico que aquí para allá lo lleva, ahora en desprecios y a luego con risicas embusteras, y está en zagal por su querer que parece falto de la cabeza. Vicente Alexandre nació el 26 de abril de 1898. Era un ingeniero de ferrocarriles y muy hábil para los negocios. Su madre Elvira había sido educada en una familia acomodada. A los 2 años se trasladaron a Málaga y los paisajes malagueños le marcaron. 40 años después afloraron en un libro que se llama Sombra del Paraíso. En 1909 se trasladó a Madrid. A los 19 años conoció a Damaso Alonso, que al ver que no leía poesía le prestó un libro de Rubén Darío, lo que le marcó y empezó a escribir poesía.
En 1925 cae gravemente enfermo de tuberculosis. Alexandre mantendrá ya de por vida una salud muy precaria que le aleja de toda actividad profesional. En 1926 aparece su firma en la revista Occidente y después en otras revistas que protagonizaba la inquieta juventud contemporánea. En 1977 recibe el premio Nobel y en 1984 fallece. Vamos a preguntar a la gente que saben sobre sobre algunos poetas españoles de la generación del 27. ¿Y si se ríen de mí? No se va a reír de ti. ¿Sobre qué escritor? No me ¿Sobre quién? No, yo no. ¿Sobre quién? Sobre Miguel Hernández. Que vamos a ver. Espérate, primero le explico la situación, ¿no? Sí. Pero no grabes eso, que a lo mejor no quiere. Espera. Hola, ¿te podríamos hacer unas preguntas sobre Miguel Hernández, el escritor? ¿Sobre qué? Miguel Hernández, el escritor. ¿Lo conoces? Pronúncialo otra vez. Miguel Hernández. ¿Podríamos grabarlo? Es que es para un trabajo. Un trabajo Es una encuesta. Es que estoy duro de oído. Ah, bueno, es que estamos haciendo un trabajo de lengua sobre escritores españoles y, bueno, de habla castellana. Entonces, sí, podríamos hacer unas preguntas sobre qué sabe sobre Miguel Hernández. Bueno, ¿qué sabe usted sobre Miguel Hernández? Bueno, sé que nació en Orihuela, que se dedicaba al campo, era pastor. Los frailes de Jesuitas, creo que eran, de Orihuela, lo descubrieron en cierto modo como poeta, lo impulsaron, entonces escribió bastante, hizo el viaje a Nueva York, allí se consagró como poeta, aumentó su fama y su conocimiento, y después tomó parte en cierto modo de la ideología izquierdista de la República y fue encarcelado y si quieres termino ya o sigo. Y murió en la cárcel de Alicante de tuberculosis un poco después de terminar la guerra, cuando lo iban a indultar. Sí, ahí somos pesados, Murió antes. Dejó viuda un hijo, tiene muchos poemas, entre ellos El compañero del alma, La rana de la cebolla, etcétera, etcétera. No, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Íbaro Genesi nació el 28 de diciembre de 1872. Fue un conocido escritor español de la generación del 98 y médico. Perteneció a una de las familias más conocidas y famosas de San Sebastián, que eran conocidas sobre todo por sus negocios en la imprenta y en el periodismo. Fue menor de tres hermanos. Empezó a interesarse por la literatura desde muy joven. A los 7 años se mudó con su familia a Madrid, donde su padre consiguió un puesto de trabajo en el Instituto Nacional Estadístico. Consiguió librarse del servicio militar obligatorio, que le repugnaba, cosa que le permitió dedicarse a estudiar medicina y a escribir, que era su mayor afición. En 1891 terminó su carrera de medicina en Valencia y en 1894 se doctoró en Madrid. Como escritor publica sus primeros libros en el año 1900. Sin embargo, no tuvo fama hasta que en 1911 escribió El árbol de la ciencia, que es sin duda su mejor obra. A partir de 1911 su fama se consolidó y empezó a escribir y se dejó la medicina. En 1935 entró en la RAE. Al empezar la guerra civil se exilió a Francia y volvió a España en 1940. Finalmente muere en España en 1955. Ramón de Valle Inclán nació el 28 de octubre de 1866 y fue un novelista y poeta español que perteneció a la corriente literaria denominada modernismo en España. En esta época publica sus primeros trabajos literarios en la revista Café con Gotas de Santiago de Compostela y en 1889 su cuento A medianoche en la Barcelonesa. La actividad literaria de Valle Inclán comienza con la publicación de algunos pequeños textos en Santiago de Compostela. Poco a poco extendería su obra a varios géneros de la narrativa, desde el relato y la crónica a la novela y del teatro, además de la poesía lírica. La obra poética de Valle Inclán está reunida en la trilogía Claves Líricas, formada por Aromas de leyenda, versos en loor a un santo ermita, El pasajero y La pipa de Keats.
Su producción narrativa se inicia en el modernismo. Dentro de esta estética se inicia Valle Inclán con Femeninas y Epitálamo, colección de relatos sutiles, sensuales y muy musicales. Más adelante llevará a cabo todo un monumento del modernismo. Son las sonatas, sonata de otoño, sonata de estío, sonata de primavera y sonata de invierno. 3 años tardan en salir las 4 sonatas. Es con ellas con las que inicia una carrera de escritor. Para finalizar con Ramón de Valle Inclán, hablaré de su teatro. En relación al teatro y a las artes escénicas, Valle Inclán fue actor, adaptador, traductor, escenógrafo, director teatral, productor teatral y sobre todo dramaturgo. Escribió numerosas obras de teatro y desde su comienzo literario mostró una atracción por el mundo del escenario. Ricardo Eliezer Neftalí Basualto nace el 4 de julio de 1904 en Parral, Chile. Cuando comienza a escribir, se escoge el seudónimo de Pablo Neruda para evitarle a su madre el sufrimiento de tener un hijo poeta. En 1921 se muda a Santiago, la capital de Chile, para estudiar francés. 2 años más tarde publica su primer libro, Crepusculario, y en 1924 20 poemas de amor y una canción desesperada, donde se aprecia una clara influencia modernista. En 1927 comienza su larga carrera como diplomático y en alguno de sus viajes conoció a Federico García Lorca y a Rafael Alberti, con los que estableció una gran amistad. Y en ese mismo año es en el que comienza su etapa surrealista. Al comienzo de la Guerra Civil Española, en 1936, se simpatiza con el bando republicano por el asesinato de su amigo Federico García Lorca. Y cuando se encuentra en Francia, escribe España en mi corazón. El resto de su vida lo pasa casándose con otras mujeres, viajando, y incluso hay una época en la que no se le permite regresar a Chile y recibe el premio Nobel de Literatura. Cabe destacar algunas obras como Generales, que escribe a los pueblos de Sudamérica, Los versos del Capitán, que publica el formato de y Las uvas y el viento, en la que se encuentran las elementales y elegía a Stalin. Más tarde también recibe el premio Stalin por la consolidación entre los pueblos. Muere el 23 de septiembre de 1973 con un cáncer de próstata. Ahora voy a leer uno de sus poemas que se llama Las espigas y pertenece a Poemas del alma. El sin cesar ha terminado en flores, el largo tiempo que extiende su camino, encinta en la novedad del aire. Y si por fin hallamos bajo el polvo el mecanismo del próximo futuro, simplemente reconozcamos la alegría así como se presenta, como una espiga, mas de tal manera que el olvido contribuya a la claridad verdadera que sin duda no existe.